El tema que va a desarrollar hoy es neuromodulación, estimulación magnética transcraneana, fundamentos, uso clínico y futuro. El doctor Bonani es médico especialista en psiquiatría, ex médico del Hospital Borda, magíster en psiconeurofarmacología y psiconeuroinmunología de la Universidad Favaloro. Tuvo entrenamiento en estimulación magnética transcraneana en el Centro de Estimulación No Invasiva de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en la International Neuro Academy en Alemania. Es profesor titular de bases biológicas y neurológicas de la conducta humana en la Universidad de Belgrano. Es presidente del capítulo de alternativas terapéuticas en patología resistente de la AAP, Asociación Argentina de Psiquiatría. Es International Fellow de la APA, Asociación Americana de Psiquiatría. Es director del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica, INAC. Con Matías fuimos compañeros durante 4 años en la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Es un gusto muy grande, Matías, que hoy estés con nosotros, y quiero agradecerte por haber aceptado la invitación. Cuando quieras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, les cuento un poco cómo voy a presentar esto, porque a veces es muy difícil, porque un poco esto sale de lo que los psiquiatras habitualmente manejamos, ¿sí? No manejamos máquinas, no manejamos equipos. Entonces, voy a tratar de explicar un poco el fundamento de cómo es que esto funciona y toda la parte clínica, que es la que habitualmente más interesa. Pero bueno, en la medida que vaya contando, si hay alguna duda o algo que por ahí necesiten reforzar, me avisan y lo reforzamos, ¿sí? Por momentos, nunca sé si presentar con mucha bibliografía o con poca bibliografía, entonces, más que nada, la presentación voy a hacer un reconto de las cosas, a contarles. Un poco de bibliografía tiene, pero después siempre al final pongo mi mail. Si necesitan bibliografía especializada o de algún tema en particular, me avisan y yo se las paso. Bueno. Entonces... Ok. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Las placas? Ah, bárbaro. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar, como dijo Rubén, de la estimulación magnética transcraneana. La estimulación magnética transcraneana es una forma de neuromodulación. Es una forma con la cual podemos actuar en el cerebro en distintas áreas y modificar la actividad neuronal. Ahora vamos a ir a eso. En distintas formas de neuromodulación. Tenemos el TMS, tenemos el TDCDS, que es otra forma en donde se usa corriente continua, son como 2 electrodos donde podemos cruzar corriente a muy baja intensidad y se logra modificar también la conducta neuronal. Usamos luminoterapia y eso tenemos para pacientes recientes y usar también intravenosa. Bueno, con el TMS empezamos en 2006. Yo estuve en Estados Unidos en 2005 para esto, y en 2006 pudimos adquirir el primer equipo, que era un equipo inglés, que es esa foto que está ahí con mi hijo, que en realidad esta foto es medio de la culpa que me da, que por jugar a ese tipo de cosas hoy está estudiando medicina. No lo hice zafar, pero
Pero bueno, empezamos en 2006 con la estimulación magnética transcraniana. ¿Qué es el TMS? El TMS eso significa que no necesitamos abrir el cráneo para acceder al cerebro. Es bien dirigido y es bien focalizado. Eso lo remarcamos siempre porque es una diferencia importante con el TEC. Esta es una técnica en donde vamos a buscar mucha precisión en qué área, en qué punto del cerebro, y más adelante en la charla van a entender por qué esto es tan importante, vamos a estimular. ¿Qué Y querés si que haga bien con el esto? nombre ¿Algo? es la estimulación magnética, se llama estimulación, en realidad es una técnica... ¿Cómo? No escuché. Bueno. No, no hay problema, Si adelante, bien por favor. el nombre es estimulación... ¿Cómo? Te decía que no hay ningún problema, había alguien con el micrófono si bien el abierto, pero nombre adelante. Bueno. Perdón. Si bien el nombre es estimulación magnética, en realidad es una técnica de modulación. Nosotros podemos activar o inhibir la despolarización neuronal. Entonces, no es solamente estimular, sino que también, de hecho, podemos inhibir y bloquear. El nombre quedó por estimulación porque los primeros ensayos que se hicieron, que los hizo Barker en Londres, eran pulsos simples y eso permitía ver, por ejemplo, cuando estimulaban el área motora, una contracción muscular de alguno de los lugares donde se estimó contracciones en la mano. Entonces, queda el nombre estimulación, pero en realidad es una forma de modulación neuronal. Lo mismo que el TDCDS, son formas en donde podemos activar o inhibir áreas corticales, especialmente. ¿En qué se basa esta técnica? Se basa en la generación de campos magnéticos. Toda equipo eléctrico, todo lo que genere, todo lo que tenga actividad eléctrica, genera un campo electromagnético alrededor. Entonces, todos esos campos electromagnéticos no pueden activar las neuronas, no las pueden hacer despolarizar, excepto que sean muy potentes como para llegar a los lugares que tienen que llegar y además tener la potencia suficiente para producir la despolarización, sino que además tienen que ser oscilantes, o sea, los campos continuos, cuando yo tengo el celular en la mano o estoy frente a la computadora, son campos continuos, no son campos que estén oscilando, apareciendo y desapareciendo. Una condición importante para que el TMS funcione es que el campo magnético tiene que ser oscilante. Ahora un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. El TMS funciona en base a la ley de Faraday, que es una ley física. Un conductor dentro de un campo electromagnético oscilante, en ese conductor se va a generar una corriente eléctrica. En nuestro caso, ¿cuál es el conductor? El cerebro, ese conductor externo. ¿Y a partir de qué generamos una corriente un campo electromagnético? A partir de una bobina, ¿sí? Que es básicamente un cable de cobre enrollado por donde corre corriente eléctrica, pero que no está en contacto con el paciente. Básicamente esto es una bobina. Si ven el dibujo más de la izquierda, es la bobina por dentro, es el cable de cobre, las líneas punteadas están marcadas, es lo que le decimos bobina, esto es lo que uno manipula para hacer la estimulación. Si ustedes ven la estructura de esa bobina, tiene forma, le decimos forma de mariposa o forma de 8. En realidad esos son dos bobinas adentro, son dos cables, dos rollos de estos
que estamos viendo en el dibujo que usamos para la clínica. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar cómo estimulan los distintos tipos de bobinas, pero estas bobinas en 8 son mucho más potentes porque tienen una sumatoria de los dos campos electromagnéticos de cada una de las bobinas separadas, y además son mucho más puntuales en el lugar de estimulación. Ahora les muestro cómo es eso. El equipo que ven a la derecha es uno de los equipos que usamos. Normalmente los equipos tienen distintos módulos. Ustedes pueden ver ahí una computadora que está apoyada en el primer módulo, después hay un segundo módulo y un tercer módulo abajo. Normalmente para la clínica necesitamos módulos accesorios, como son el de abajo, que es un módulo refrigerante. Estas bobinas históricamente, de hecho cuando yo empecé a hacer TMS, todavía no había muchas bobinas refrigeradas, recién empezaban la temperatura. La limitación de estos equipos y la limitación del uso de las bobinas es que al pasar corriente eléctrica a altísima velocidad por estos cables de cobre, se calientan rápidamente. Cuando nosotros empezamos a hacer TMS, teníamos que usar 2 o 3 bobinas y las íbamos cambiando cuando se calentaban, y íbamos metiendo la que sacábamos en hielo, la sacábamos, la volvíamos a cambiar cuando la otra se calentaba. Era un procedimiento bastante engorroso y además deteriorante para los equipos, porque esto de enchufar bobinas iba dañando los sockets, le decimos, porque se usa en inglés, donde va metida la bobina. Matías, entonces, perdón que te usar un interrumpa. equipo refrigerado, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Estamos teniendo dificultades para escucharte. Te escuchamos medio entrecortado. Puede que sea tu internet. Mirá, no creo, porque yo acá doy clase para la facultad siempre y nunca tuve problema. No sé. Ok. Bueno. Estoy al lado del coso de internet encima. No sé cómo mejorarlo. Está bien, sí, porque por ahí proponían, si no, de salir y volver a entrar, pero no, si vos tenés... Como quieran, yo no tengo problema. No, dale, seguí. No te preocupes. Voy a ver si lo puedo mejorar yo. Adelante. No sé qué hacer tampoco, soy malísimo para estas cosas. No te preocupes, puede ser que yo tenga mal la transmisión. Quédate tranquilo, yo lo resuelvo. Ok. Entonces, es muy importante en el uso de clínica, en clínica, el uso de bobinas refrigeradas. El otro módulo, el módulo el superior, donde está apoyada la computadora, también es un módulo importante en clínica, más que nada ahora, porque nosotros ahora podemos usar patrones, ahora les voy a mostrar también eso, de estimulación diferentes. Entonces necesitamos otros módulos que permitan que estos equipos logren patrones muy puntuales de estimulación, de ritmos, de pulsos específicamente. Por eso tenemos esos 3 módulos. El módulo medio es el módulo principal, que es el que tiene digamos, el núcleo de manejo de todo el resto de los equipos, de los módulos. Bueno, estas bobinas generan un campo electromagnético a partir, como les decía, de una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se llama corriente inductora, que es la corriente eléctrica que pasa por el cable de cobre. El campo electromagnético va a ser un campo que va a generarse perpendicular a la corriente inductora y va a generar una corriente inducida en el conductor que tenemos nosotros, que es la neurona, que es un tejido justamente conductor de electricidad. Entonces, ese campo electromagnético va a impactar de manera perpendicular al cerebro, y lo que va a generar es una corriente que va a ir en sentido opuesto a la corriente inductora.
a esa corriente que se genera en el cerebro le decimos corriente inducida. Estos son detalles técnicos que por ahí no importan tanto, pero por ahí si alguno de ustedes va a leer algo de esto para tener un poquito de información y entender. Estas direcciones de corrientes no son menores porque la mejor forma de estimulación del cerebro, o sea, se logra una forma más óptima cuando estas corrientes van desde posterior a anterior. Por eso esas bobinas que son dobles tienen direcciones de corriente inductora que son contrarias. Entonces el cerebro siempre tratamos de estimularlo con corrientes que van desde atrás, de posterior a anterior. Esa es la mejor forma de impactar sobre la neurona y la mejor respuesta que tenemos en la estimulación. Esto es un dibujo un poco más detallado del anterior. Ahí ven la calota, la onda electromagnética tiene la capacidad de pasar a través del hueso, de la piel, y llegar sin ser modificada al tejido nervioso. Eso es una... no pasan tan puramente como la corriente electromagnética. Son modificadas y tienen mucho más dificultad en llegar al cerebro. La corriente electromagnética no. Estos son valores que por ahí no importan tanto, pero yo destaqué uno de ellos, electromagnético estamos usando, y usamos básicamente los campos electromagnéticos como los resonadores, se miden en Tesla, usamos entre equipos que van entre 1.5 y 2 Tesla, eso es lo normal. Ahora hay equipos que tienen 6 Tesla, 8 Tesla, esos equipos todavía no tienen, son experimentales, no tienen una utilidad clínica, no significa que más Tesla, más potencia nos va a permitir hasta ahora distintas digamos, cosas clínicas que podemos hacer. En realidad, cuanto más potente es el campo electromagnético, más profundo es, más áreas más profundas podemos llegar, pero también cuando la onda electromagnética pasa desde la superficie del cerebro a un área más profunda, está estimulando todo lo que está en el medio, no podemos saltear el tejido medio. Entonces, un campo electromagnético promedio de las máquinas que usamos es de 2 Tesla. Para tener una idea, yo pongo esto como para darle un matiz más común, es más o menos 200 veces, tenemos que tener 200 heladeras prendidas para generar esa potencia del campo electromagnético. ¿Cuáles son de estas variables lo que determina la intensidad de estimulación? El campo magnético va a ser proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica es más intensa, el campo electromagnético es mucho más grande. Si la superficie bobina es grande, el campo electromagnético es mucho mayor. Las bobinas que son menos potentes, o sea, nos cuesta más llegar a la superficie cerebral. Y no solamente eso, sino que son las que más se calientan. Si la bobina se calienta mucho, de nuevo, los equipos tienen un sistema de corte por seguridad, para que no haya sobrecalentamiento, entonces son más difíciles de manejar. Y la otra variable es la cantidad de vueltas que tiene esa bobina en ese rollo. Cuantas más vueltas, más potente es el campo electromagnético. Ahora, normalmente la gente piensa que a más potencia el campo electromagnético debe ser mejor. Eso no es real, porque a más potencia el campo electromagnético, también esa onda electromagnética es mucho más grande, entonces toma más áreas del cerebro y la hace mucho menos específica. Y como les dije al principio, una cosa que ya van a ver por qué, muy, muy importante el TMS, es ser muy, muy precisos y muy específicos en el lugar donde queremos estimular.
La otra variable es que la corriente inducida, que es la que se genera en el cerebro, va a ser proporcional, o sea, va a tener más potencia si la alternancia de las ondas es más rápida. Uno de los factores que costó más en la generación de equipos que producían pulsos simples, o sea, disparos aislados de pulsos electromagnéticos, ¿cómo se genera el pulso? El equipo lo que tiene que hacer es mandar una corriente eléctrica de ese cable en un pulso, ¿sí? ¿Qué pasa? Para lograr estos campos oscilantes necesitábamos pulsos de alta frecuencia. Lo que más costó a las compañías, a la compañía inglesa, que fue la primera máquina que compramos fue de esa compañía, generar un dispositivo que permitiera 1 milisegundo, ¿sí? O menos. Entonces, ese tristor se llama, que es parte de los equipos, permite estas descargas en pulsos a alta velocidad, como si fuera una ametralladora de pulsos eléctricos. Bueno, la velocidad de descarga de esa ametralladora va a condicionar la potencia que se genere dentro del cerebro. Entonces, a más velocidad se va a generar... ¿De qué depende que logremos estimular la neurona o modificar la conducta eléctrica neuronal? Va a depender de la potencia del equipo. Los equipos tienen como un volumen. Podemos estar en 0 o podemos estar en 100. El 100 es el 100% de la capacidad de esa máquina en descargar electricidad. Como les decía, de la velocidad de alternancia del pulso y de la dirección, si es antero-posterior o postero-anterior. Otra variable que es importante es que cuando nosotros estimulamos el cerebro, no se estimula cualquier cosa. Logramos despolarizar neuronas, por ejemplo, en las neuronas piramidales de la onda electromagnética. Y eso son las curvaturas que tienen los axones. El cono axónico también es un lugar que toca a alta frecuencia, con esos campos oscilantes sobre las curvaturas de las neuronas van a producir una despolarización. La pregunta es, en la corteza nosotros tenemos, se acordarán, 6 capas de células, y tenemos básicamente que la unidad funcional de la corteza es una columna de células piramidales, que son glutamatérgicas, si se acuerdan, el glutamato es un neurotransmisor activante, rodeadas de muchas interneuronas chiquitas que eran básicamente células GABAérgicas. Y acá todavía hay mucha controversia, todavía no sabemos exactamente qué, sabemos indirectamente por el tipo de estimulación que se logra, qué neurona estamos estimulando, pero lo que se tiende a empezar a pensar es que distintas frecuencias de uso pueden estimular distintos tipos neuronales. Por eso podemos lograr a frecuencias determinadas mayor actividad, aparentemente, esto todavía no está así confirmado, de actividad GABAérgica de las células interneuronas. Matías, perdóname que te interrumpa. Matías, soy Laura. Inhiben a las glutamatérgicas a frecuencias muy bajas. Matías. Estimular básicamente la respiración. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí.
¿Podés apagar tu cámara, Matías, a ver si mejora el audio? Sí, Desactiva los tu escucho cámara, por yo. favor. Hola Matías, no, ahí está. Vamos a probar así, a ver si sin la cámara no está tan entrecortado, porque se está haciendo un poco difícil seguirte. Bueno, A ver, ahora probemos. ¿ahora me escuchan? Ahí va bien, vamos a rezar un poquitito. Dale. Mm. Dale, dale. Avanzá y vamos viendo, cualquier cosa te decimos. Probar que me desconecte y me vuelva a conectar, no es problema para mí. O que cambie el lado, Oh, lugar. Ahora se escucha, ¿eh? sí, pero se sigue cortando. Podemos probar, ¿no? Que salga y vuelva a entrar, Lau. Sí, Sí, perfecto. probemos, hacemos un Perfecto. ensayo, a ver si vamos a buscar la alternativa. Y salí y volví a entrar, a ver, Matías, si podemos. Dale. Dale, gracias. Me parece no. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Hola. probemos, vamos, avancemos y Dale, vemos. probamos. Ahora sí, dale, Matías. Hola, hola. Te escuchamos bien, dale. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, entonces, bárbaro. Bueno, entonces, ya no me acuerdo por qué, pero básicamente, cuando nosotros hablamos de psicofármacos, las variables que usamos son el mecanismo de acción y la dosis, ¿sí? Cuando usamos los equipos de TMS tenemos mucha más cantidad de variables. No entendí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, cuando usamos los equipos de TMS tenemos mucha más cantidad de variables. Tenemos la potencia, tenemos la frecuencia, o sea, la potencia es qué tanta energía vamos a usar. Tenemos la frecuencia o normalmente usamos entre 10 y 20 Hz. Pero eso lo podemos regular, podríamos usar 16 Hz. Los equipos que nosotros tenemos, aquí se cuentas, usan entre 10 y 20 Hz a alta frecuencia. Después las variables son estos trenes pulsos. Entonces es puro un tren y pulsos tenemos que donde No se escucha, ¿eh? No. TMS tenemos distintas variables que usamos para estimular, ¿sí? Como les había dicho, no sé si me escucharon o no, pero cuando usamos un fármaco usamos el mecanismo de acción básicamente y la dosis que vamos a usar. En TMS podemos regular la potencia del equipo, o sea, qué cantidad de energía vamos a usar,
podemos variar la frecuencia, con qué ritmo de estimulación vamos a estimular el cerebro. Podemos usar de 1 Hz a 100 Hz. Cada vez que usamos 1 Hz o menos son estimulaciones de baja frecuencia, que son básicamente inhibitorias, y cuando superamos los 5 Hz, básicamente, dependiendo del tipo de patrón de estimulación, son todas frecuencias de activación del cerebro. Después, otras variables que son importantes es que estos pulsos los damos en ritmos y en trenes, o sea, hacemos secuencias seguidas de pulso, a eso le decimos trenes. Un tren puede tener 10 pulsos, 100 pulsos, 5 pulsos, lo que yo defina como tren, pero también son variables. Después tenemos cuánto duran esos trenes dentro de esa cantidad de pulsos, y después qué distancia temporal tenemos entre el shut-off, entre que se acaba un tren y empieza el siguiente tren. Son todas variables que van a cambiar la forma en que el cerebro va a responder son distintas formas de estimularlo, ¿sí? Y vamos a lograr distintos tipos de respuestas. Otras variables son la forma, el tamaño y en qué posición usamos la bobina. Otras variantes, otros aspectos que hacen que la estimulación pueda variar, por supuesto, es la localización anatómica, pero acá tenemos un detalle: no todos los cerebros son iguales. Entonces, no todos, cuando nosotros tomamos referencias externas de qué lugar estimular, en realidad no siempre estamos estimulando el mismo lugar en todas las cabezas, ¿sí? Porque por ahí un cerebro puede estar corrido 1 centímetro o 1 milímetro para un lado, o un área puede tener más desarrollo que otra. Entonces hay áreas que en un cerebro son más chicas y en otros cerebros son más grandes. Entonces las diferencias individuales que cada cerebro tiene son muy importantes, que hoy ya esa variabilidad la podemos soslayar con neuronavegadores. Y después hay un concepto. Nosotros habitualmente, hasta ahora en psiquiatría, siempre tenemos recursos para una enfermedad determinada. Una cosa que está cambiando con el TMS es que, por supuesto que el diagnóstico de la enfermedad importa, pero lo que nos empieza a importar mucho más es la fisiopatología de ese cerebro en particular. El TMS está empujando mucho a todo lo que son sistemas de diagnóstico, ya sea eléctricos, como el electroencefalograma, o de imágenes, como las resonancias funcionales, el PET, el SPECT, a darnos información que sea específica para ese cerebro, mucho más allá del diagnóstico clínico en sí. Nosotros lo que queremos hacer es hacer un ajuste a medida de ese cerebro. Entonces, no todas las depresiones tienen exactamente la misma fisiopatología, aunque sí tienen la misma expresión clínica, por eso las categorizamos dentro de lo mismo. Y esto también es una variabilidad que hoy, son factores que hoy estamos considerando mucho más para las formas de estimulación que estamos utilizando. Bueno, estas son 2 bobinas clásicas. Una es la de la izquierda, es la bobina en 8, es la que yo les empecé mostrando, que en realidad son 2 bobinas adheridas con una circulación de corriente en sentido contrario, cada una. Entonces, lo que logran estas bobinas, si ven en la parte izquierda, en el dibujo medio, que hay como unos dibujos de espectros de electricidad, el punto más importante, donde se logra mayor potencia, es el rojo. En ese lugar, que es el centro de la unión de las 2 bobinas, logramos una estimulación muy específica, dependiendo de qué potencia usemos, pero logramos estimular aproximadamente 1 centímetro cuadrado de corteza. Y si ven, las alas de la bobina, que están a los costados, no logran la potencia que corre por ahí. Al ser el punto medio el que apoya en la cabeza, las alas están levantadas, porque la cabeza es redonda, como una pelota. Entonces, el área de estimulación específico es el punto donde apoya la bobina. Al estar las alas levantadas,
y no tocar la cabeza, esas áreas que corresponderían a áreas del cerebro que están por debajo de esas alas no son estimuladas. En cambio, si ustedes ven del lado derecho, la bobina redonda estimula todas las áreas que ese círculo toca. Entonces, si ven el cerebro de abajo, las áreas que estimula una bobina circular son muchísimas áreas. Y más allá de la respuesta clínica que tengamos, en ese caso no podríamos atribuirle a la estimulación de un área en particular esa respuesta clínica. Por eso usamos las bobinas en clínica, las bobinas en 8. Son mucho más específicas. Estos equipos tienen para ajustar todos estos parámetros que yo les conté. Tienen para ajustar la potencia, tienen para ajustar la frecuencia de pulsos, tienen para ajustar los tiempos intertren. Cada una de esas rayitas que ustedes ven en la imagen son pulsos. Si ven, son secuencias de pulsos, a eso le decimos un tren. Una estimulación es simple, no repetitiva, son pulsos que se distancian por lo menos entre 5 y 7 segundos entre cada estímulo. Después tenemos las formas repetitivas, que pueden ser a 1 Hz, que es a 1 pulso por segundo, que son de baja frecuencia, y como les decía, logran una inhibición del área cortical que estemos estimulando, o a alta frecuencia, por ejemplo, nosotros usamos para depresión 20 Hz, que son 20 pulsos por segundo en trenes que determinamos nosotros qué cantidad de pulsos. Nosotros usamos 100 pulsos por tren, que es mucha cantidad de pulsos. Pero estos son a lo que yo me refería cuando hablaba de patrones de estimulación. Así son distintas formas de bobina. Tenemos las bobinas en 8 planas, que son las clásicas, pero hoy tenemos distintas estructuras de bobina. Para que tengan una idea, una bobina plana, estas son las bobinas que usamos nosotros. La primera de la izquierda es la bobina plana, es una bobina en 8 plana, está puesta de costado, por eso no se ve el 8, pero está el 8. Esa bobina logra básicamente una estimulación de la onda electromagnética, llega entre 3 y 4 centímetros por debajo de la superficie de la bobina. Entonces, con esta bobina plana, que es la que más se utiliza, la más clásica, logramos estimular solamente la parte superficial de la corteza, donde no hay, en la parte superior de las circunvoluciones, digamos, ¿sí? No llega esa onda a estimular la parte cortical que entra dentro de los surcos. La bobina del medio es una bobina que se llama angulada. Es una bobina que nos da un 18, un 19% más de potencia, porque esa angulación hace que la concentración de las ondas electromagnéticas de las dos bobinas que tienen adentro esa carcasa de plástico logre casi un 20% más de estimulación, lo que nos lleva a 5 centímetros de profundidad. Y la última bobina es una bobina que es la que se desarrolló más hace unos 7 años más o menos, que se llama Double Cone Coil, que es una bobina doble cono. Esa bobina, esa angulación que tiene, hace que la onda electromagnética logre estimular profundidades de 7-8 centímetros. Eso nos permite llegar a áreas muy profundas del cerebro. Básicamente la usamos cuando queremos estimular la corteza prefrontal, dorso medial, perdón, y la órbito frontal. ¿Para qué usamos esa bobina? Para TOC. Acá, esto es un gráfico de las posiciones de la bobina. Si ven, esas son todas cabezas, los circulitos, con las narices para arriba y al costado las orejas. Y las bobinas en 8 las van circulando para ver qué efecto tenían sobre el área cortical, qué potencia se lograba con distintas posiciones. Abajo de cada círculo ustedes pueden ver que hay
son gráficos de electromiograma. Hay un primer variación de ese gráfico que es el pulso electromagnético, y después ven que hay una secuencia de variación de movimiento, en este caso de un dedo en donde depende de qué posición tenga la bobina, si está a 45 grados, a 90, a 135 y así girándola, la mejor estimulación o la más potente se logra a 45 grados de la corteza motora. Esto buscando un efecto que podamos medir de afuera, como es en un electromiograma. Entonces, la variación de la posición de la bobina es muy, muy importante. El problema que tenemos con esto es que en otras áreas del cerebro no tenemos una representación externa de la función. O sea, acá si yo hago un electromiograma, puedo medir algo externo como es el movimiento de un músculo puntual. En cambio, si yo activo áreas prefrontales, yo no tengo manera, por lo menos hasta ahora, de medir cuál es la posición de la bobina más óptima para esa área, para la estimulación de esa área. Acá podemos ver que la superficie de estimulación de la bobina es aproximadamente entre 0,5 y 2 centímetros, como les dije antes, de 1 centímetro cuadrado, dependiendo qué potencia usemos. Cuanta más potencia, más áreas corticales tomamos, más grande es el área de estimulación. La profundidad con las bobinas de planas, les dije que eran de 3 centímetros. ¿Y qué pasa? La onda electromagnética, en realidad, si yo disparo una onda electromagnética hacia a la nada, es casi eterna, ¿sí? Lo que pasa es que en la medida que se va alejando la onda electromagnética de la bobina que la produce, va perdiendo potencia. Entonces, si bien la onda electromagnética puede cruzar todo el cerebro, en realidad lo que logra estimulación es la que está pegada a la bobina porque tiene potencia suficiente para lograr la modificación de conducta neuronal. Otra cosa importante es que cuando nosotros estimulamos un área cortical, no es solamente la modificación de ese lugar, sino que logramos modificación de conducta neuronal a distancia en otras áreas. Este es un trabajo muy viejo, de los primeros que hubo, en donde básicamente se hizo un electroencefalograma y ustedes pueden ver en la progresión de cómo si se estimula un área del lado izquierdo, se activa, se pone amarilla, que es mayor activación, y eso es un pulso. En la medida que se va apagando, a los 10 segundos, a los 24 segundos, se ve una activación sin ser estimulada del área contralateral. Lo mismo en el área occipital. O sea, cuando estimulamos un lado, un hemisferio, vemos activación a distancia de otras zonas. Lo más importante que tiene el TMS, que no activa solamente el área puntual, sino en el fondo, que es lo último que les voy a contar, activamos circuitos neuronales. Si nosotros medimos el flujo sanguíneo cuando se está estimulando un área puntual, el aumento de flujo sanguíneo determina la mayor activación neuronal de esa área. Y si yo hago un pulso de TMS, por ejemplo, en un área motora, hay aumento de flujo sanguíneo tanto como si esa persona voluntariamente mueve ese músculo. Si le hago mover una mano y le estimulo el área de la mano, el aumento del volumen sanguíneo que determina el nivel de activación neuronal es igual. Este es un trabajo que hizo Lee y es viejo, pero a mí me gusta porque representa un poco este concepto de estimulación a distancia o en cadena o de networks o de redes. En este trabajo lo que hicieron es tomar 18 pacientes y hacer 2 grupos. En un grupo, la diferencia entre a los 2 grupos les hicieron un tratamiento placebo y uno con la motrigina. A algunos no les dieron la motrigina y a otros les dieron la motrigina. Y en los 2 grupos la división real era porque estimularon con TMS distintas áreas del cerebro. En el grupo de la izquierda estimularon el área motora, ¿sí?
los gráficos superiores son con placebo, o sea, sin la motrigina, y ustedes saben que el área motora, como el hipocampo, son las áreas donde menor umbral convulsivo tenemos, o sea, son más sensibles a la activación eléctrica o en este caso electromagnética. Bueno, en los gráficos superiores pueden ver como cuando un paciente le dan placebo y no le dan la motrigina, la estimulación de un pulso en el área motora genera una activación de todas áreas subcorticales importantes. En cambio, cuando le dan la lamotrigina, que es el gráfico de abajo, frente al pulso electromagnético hay mucho menos propagación de la actividad eléctrica, que es lo que uno busca con la lamotrigina como efecto antiepiléptico, ¿no? En el grupo de la derecha, los pacientes de arriba lo mismo, no les dieron la motrigina y a los de abajo les dieron la motrigina. Al lado pueden ver placebo o la motrigina. La diferencia de este grupo es que el área de estimulación era diferente, era el área prefrontal, dorsolateral, que es el área que más estimulamos en depresión. Si ustedes ven el prefrontal estimulado con el placebo, la estimulación prefrontal tiene una propagación subcortical, especialmente en áreas límbicas, que logra, digamos, que es lo que busca el TMS frente a la sintomatología depresiva. Si le agregamos la motrigina, esa estimulación de áreas límbicas se potencia. Fíjense que los pacientes del medio están mucho más, tienen áreas mucho más cantidad de áreas activas con la motrigina que con placebo. A partir de este trabajo es que se vio que hay ciertos remedios, entre ellos la motrigina, que potencian el efecto del TMS. Esto es un poco, ya lo vimos en la placa anterior, la activación de áreas corticales de un lugar empieza a activar, digamos, frente a un pulso paralelamente o secuencialmente, en realidad se empiezan a activar áreas a distancia. Esta placa marca de nuevo patrones de estimulación. Como les dije, primero el pulso simple, que eso son pulsos aislados. Después pasamos a lo que van a leer como RTMS, que son, cada vez que se le pone una R adelante, son patrones repetitivos. Los repetitivos tienen distintas frecuencias, pero ahora, en los últimos años, se desarrollaron patrones especiales de estimulación. El primer patrón repetitivo, como ya les dije, es a un Hz, que es un disparo por segundo, y esos son patrones inhibitorios. Hacen que se bloquee la función de esa área cortical. A 20 Hz son patrones de estimulación, pero estas son secuencias homogéneas de estimulación. Entonces, un patrón de estos son, por ejemplo, haciendo el ruido de la máquina, serían ta 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 ta, esos son 20 Hz, ¿sí? Ahora en los últimos años se desarrollaron patrones específicos, como el TBS, que es el Theta Burst Stimulation. Estos son patrones en donde, eso está mal, dice 4 pulsos a 100 Hz, son 4 pulsos a 50 Hz, no sé, me equivoqué en ponerlo ahí, pero son patrones en donde hacemos secuencias de subpulsos, en este caso 4 pulsos a 50 Hz, que son ta 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 ta. Entonces, con esto, con patrones diferentes de estimulación, logramos formas de estimulación distintas, ¿sí? Con efectos diferentes. Entonces, si usamos menos de un Hz, estamos usando patrones inhibitorios. También lo que varía es si esas secuencias son continuas o son fragmentadas, digamos, en trenes, o son patrones que son tú constantemente. Eso varía también si son activantes o estimulatorios. Vamos a ir a lo clínico porque hablamos mucho con estas cosas. Hay distintas, en nuestro país tenemos acceso a distintos tipos de equipo.
son los ingleses, los MacVenture, que son los daneses, y los Neurosoft, que acá se llaman Neurosoft, y en Estados Unidos se llaman Cloud, que son los rusos. Nosotros disponemos de equipos MaxTeam, que son ingleses, y tenemos 2 rusos, y ahora nos va a llevar un... Esta es otro tipo de máquina, es la Neurostar. Con esta máquina se logró la aprobación para depresión en TMS. Es una máquina que tiene una diferencia en la estructura del coil, pero básicamente todas estas máquinas, no importa la marca, todas hacen exactamente lo mismo. Algunas tienen cosas más complejas, por ejemplo, esta tiene sensores en donde avisa si el coil está bien apoyado o no. Es como si tuvieran todos autos, y algunos son con vidrios eléctricos, otros son con aire acondicionado, o sea, pero en definitiva no importa cuál de las máquinas, todas cumplen la misma función. Un tipo de estimulación que van a ver, que le dicen Deep TMS, que son unos cascos de una compañía que se llama Brainsway. Si ustedes ven los gráficos estos, ahí está puesto el casco, y a la derecha tienen los cruces de bobinas, ¿sí? En realidad todos esos son los cables de cobre, y estas bobinas las venden como si fueran, es una compañía que es mucho más comercial. Por supuesto, cada uno tienen para cada patología un casco particular. Ellos, cuando hacen las presentaciones, yo hice un curso para aprender a manejar estos cascos, porque cuando salieron hace unos años pensamos que, pero era mucho marketing, que era como el futuro, el TMS, y en realidad después resultó que no, y todos los que hacemos TMS en realidad en general no nos gusta esta forma de TMS, porque básicamente lo que se pierde, si ustedes ven esas bobinas, todos esos cables cruzados, se pierde especificidad. Ahora, esta compañía, cuando les quiere vender los cascos, les informa que curan casi todas las enfermedades, o sea, curan todo, medio delirante. Pero este casco sí fue aprobado, se llama H1, este tipo de bobina, fue aprobado por la FDA para depresión. Ustedes ven acá, bueno, esto explica un poco eso. El casco logra un 8% más de profundidad que las bobinas planas, ¿sí? Porque ahora con las curvas o con las doble cono tenemos una profundidad muchísimo mayor que estos cascos. Pero la desventaja, o sea, no hay una profundidad que sea una diferencia mucho mayor en el Deep TMS que en el TMS común, pero sí lo que se pierde es precisión en la estimulación. Tienen un 667% menos de precisión, y para nosotros eso es muy significativo. No es bueno. TMS es una técnica muy segura. La posibilidad de efectos adversos es muy, muy baja, no tiene efectos adversos serios si se hace bien, y es muy bien tolerada por los pacientes. Ciertas condiciones son importantes, o sea, en la aprobación por la FDA, una de las condiciones es que es de aplicación médica. ¿Por qué? Porque hubo muchos intentos de que otros profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, montaran centros de TMS, y eso no se puede hacer sin un médico, básicamente porque, por ejemplo, para nosotros siempre que se hace TMS en nuestro lugar, tiene que haber un médico que pueda detectar o que pueda responder, si bien es casi nula ahora, la posibilidad de una convulsión. Lo mismo que el personal que uno entrena para hacer TMS, tiene que estar alerta a la posibilidad de que se desencadene algún tipo de convulsión, que puede ser parcial, porque, digamos, una generalizada la va a detectar cualquiera, pero una parcial por ahí no. Que es muy, muy poco frecuente, pero de todas maneras, eso para nosotros es un condicionamiento importante. En el 98 se publicaron los primeros parámetros, que son relaciones entre frecuencias, potencias, trenes, la relación entre todas estas variables, cuáles son
los parámetros o la combinación de parámetros más seguros para hacer TMS y no producir efectos adversos. Desde esa publicación los equipos no pueden violar los parámetros esos de seguridad. Entonces no hubo más efectos adversos serios como las convulsiones. Eso se dio hasta el 98. Y en realidad fueron 12 nomás, tampoco es que son tantas. Existe la posibilidad de que los equipos violen los sistemas de seguridad, los parámetros de seguridad, pero todos tienen como un código, que en mi caso lo sé solamente yo, o sea, nadie puede violar un código, porque no puede acceder a la variación de esos patrones sin tener ese código de acceso. Eso es por seguridad. Otras indicaciones tenemos, básicamente, las mismas que tenemos para un resonador, que es no tener nada de metal dentro de la cabeza. Nada que sea metálico ferromagnético, ¿sí? No tener clips, no tener electrodos, no tener implantes cocleares. ¿Por qué? Porque toda onda electromagnética desplaza o calienta lo metálico. Entonces, imagínense que si una persona tiene un clip y yo le hago un pulso electromagnético, el pulso se puede disparar como un balazo. De hecho, algo que hacemos como a veces como una especie de juego para mostrar esto, es ponemos un clip o lo hemos hecho con una latita de Pepsi, de Coca-Cola, arriba de la bobina y la disparamos. Y la latita de Coca-Cola salta como 20 o 30 centímetros. Entonces eso es lo que hace, por eso en las resonancias les hacen sacar todo lo eléctrico, ¿no? Todo lo metálico. La otra cosa son los marcapasos cardíacos. Hoy los marcapasos cardíacos no son una contraindicación absoluta como eran antes, porque hoy ya está probado con varios trabajos que la onda electromagnética no llega con potencia suficiente a la altura de donde está el marcapasos. De todas maneras, en el centro que tenemos nosotros, como no tenemos infraestructura para responder a una arritmia así, cuando estamos haciendo TMS, a diferencia de que cuando estamos haciendo ketamina, que habitualmente hay un cardiólogo, para el TMS no usamos personal anexo. Entonces, en nuestro lugar no hacemos con marcapasos cardíacos. Los antecedentes de convulsiones o de epilepsia. De hecho, nosotros el primer paciente al que le hice TMS era un paciente con una depresión y una epilepsia, y fue él una depresión muy grave, con mucha medicación y difícil. Y él me dijo, mira, trajiste esa máquina, hacémelo a mí, porque no me banco más la depresión. Y yo tenía miedo, porque yo decía, no, si te da una convulsión, justo estrenar con un paciente que me dé una convulsión era lo peor que me podía pasar. Pero el paciente me dijo una cosa bastante coherente. Me dice, mira, yo tengo, es señor grande, me dice, yo tengo convulsiones de chico, a mí la convulsión no me importa, no me asusta. Lo sumo tendré una convulsión y ya está, tuve miles. Pero sacame la depresión igual. Bueno, de hecho, por suerte nunca respondió muy bien al tratamiento, nunca tuvo convulsiones. Entonces la convulsión hoy es más la posibilidad de convulsión, o sea, tener antecedentes de epilepsia propios o familiares, es una cosa que la relativizamos un poco y digamos, tenemos una alerta a eso, a que no pase, pero lo podemos hacer en pacientes con epilepsia, con ciertos cuidados. Si el paciente tiene cualquier alteración de la estructura cerebral, también tiene más posibilidad de generar una convulsión. Si tiene hipertensión endocraniana, y por supuesto si viene borracho o viene drogado, si fuera el caso, que en general no está en TMS, pero si fuera, no le hacemos el TMS. Tenemos cuidado con cualquier que disminuya el umbral convulsivo, por ejemplo, bupropión. O algunos antidepresivos. El punto también es que en general, como nosotros lo usamos para depresiones resistentes, los pacientes generalmente están con algún estabilizante del ánimo, que en general son antiepilépticos, y eso los cubre mucho más de la posibilidad de desarrollar una convulsión. ¿Qué cosas son ferromagnéticas? Como les dije, son elementos que se pueden calentar o se pueden desplazar, y son todos los clips o cosas metálicas que tengan hierro, níquel o cobalto. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en los últimos años lejos, en los últimos 15 años, justamente con la idea de que un paciente pueda ser controlado postquirúrgico
en un resonador, se empezaron a hacer clips no ferromagnéticos. Entonces, si los pacientes, esto lo tenemos que chequear con el neurocirujano, si el paciente tiene un clip y no es ferromagnético, tranquilamente le podemos hacer el test. ¿Qué posibilidad tenemos de hacer convulsiones? Acá no puse el número, pero es 0,01%. ¿Sí? Es muy baja la posibilidad de hacer convulsiones. Hay 12 convulsiones descriptas hasta el 98, que se publicaron esos protocolos de seguridad, y después hay tres convulsiones más descriptas, pero explícitamente en el consentimiento informado y en el protocolo de estimulación se iban a violar los parámetros de seguridad, o sea, los pacientes sabían que esto iba a pasar. Pero piensen que se empezó en el 85 con estimulación magnética transcraniana, hasta hoy hay miles de centros en el mundo y no se registran convulsiones, es muy, muy, muy raro. Lo más común es que el paciente tenga por ahí alguna cefalea, normalmente eso pasa en las primeras 2 semanas, y antes no se sabía si era por el TMS o no. Hoy se sabe que el 90% de esas cefaleas son tensionales porque al principio la gente está asustada, se pone dura, le duele el cuello, después ya se duermen durante el procedimiento, entonces las cefaleas se dan en las primeras 2 semanas y con un analgésico simple se van. Antes las máquinas más viejas tenían mucho más ruido, o sistemas de refrigeración con ruido. Nosotros, la primera máquina que teníamos, usaba una aspiradora de la casa para chupar aire y enfriar las bobinas. Eso tenía un ruido infernal. Y eso podía producir acúfenos en un 3%. Hoy las máquinas son muy silenciosas y la posibilidad de acúfenos es muy baja, aunque formalmente por protocolo nosotros siempre queremos que los pacientes usen tapones, y después de 3-4 veces se sacan los tapones y nos dicen que no, porque en realidad no les importa, porque no tienen tanto ruido. Básicamente es cierto. 2 efectos adversos importantes que podemos encontrar en el espectro de psiquiatría, digamos, que es lo que más nos interesa, son la posibilidad de manía, de switch maníaco, que se da, o de hipomanía. En nuestra experiencia, que tenemos muchos pacientes ya hechos, tuvimos 3 veces hipomanías, nunca tuvimos una manía. La tasa es bastante baja, ¿sí? Y lo que hacemos en pacientes bipolares es empezar mucho más despacio. Empezamos, en vez de hacer una estimulación diaria todos los días de la semana, empezamos 3 veces por semana, con trenes más cortos, con potencias más bajas. Entonces vamos de a poco sondeando si ese paciente va a tener un switch o no. Eso es lo que tratamos de hacer preventivamente, y en general en nuestro centro y en otros funciona bien. La tasa de respuesta en bipolares o en monopolares es más o menos la misma, o sea, tenemos la misma respuesta antidepresiva. No me acuerdo qué iba a decir. Bueno, el otro efecto adverso puede ser el insomnio, básicamente si el protocolo se hace de noche. Nosotros normalmente tratamos de no hacer protocolos después de las 6 de la tarde. Si bien es muy loco porque hay pacientes que les mejora enormemente la calidad de sueño. Y otro efecto adverso poco común, pero que a veces los pacientes describen básicamente las primeras semanas, es que es un poco de ansiedad. Es muy irregular eso y poco frecuente, y para mí es más por empezar un procedimiento y todo lo que implica el estrés de eso. Hablamos de las convulsiones. A nivel endocrinológico no tiene grandes variaciones en los distintos ejes. Una cosa positiva que tiene la depresión es que baja el nivel de cortisol y tiene el espacio para no detenernos tanto. Los efectos cognitivos son los que más se buscaban y se buscan. Por un lado, como efectos adversos, nunca se encontró ningún efecto adverso cognitivo, y por el otro lado, para ver si se logra una mejoría cognitiva. Y la realidad es que los efectos cognitivos de mejoría de performance se logran,
pero se logran durante el proceso de estimulación y después duran muy poco en el tiempo. No es que, y esto tenemos un montón de consultas de gente que llama para decir si se puede volver más inteligente, o si se puede volver más no sé qué, o si puede mejorar performance de distintas cosas. Hasta ahora eso no se encontró de esa manera que se sostuviera en el tiempo. ¿Qué pasa cuando se lo aplica a sujetos normales? Esta es bastante raro porque debe ser de los pocos tratamientos en psiquiatría que el entrenamiento lo hacemos entre médicos. Entonces, cuando viene gente a entrenarse, normalmente vienen de otros países o de otras provincias o de acá, hacemos grupos y los médicos tienen que entrenarse con los otros médicos. O sea, todo médico que hace TMS, le hicieron TMS en la cabeza porque otro médico practicó. Esto es ese nivel de seguridad tenemos con TMS. Entonces, es de los pocos tratamientos que uno para recetar la motrigina no se la tiene que tomar, o para recetar clonazepam no se lo toma necesariamente, aunque lo tomemos igual, pero con TMS los médicos practican con la cabeza de otro médico, entonces tenemos bastante experiencia en que en sujetos normales no hay grandes modificaciones anímicas, si bien hubo unos primeros trabajos que marcaban algunas diferencias, pero hoy la mayor parte de la experiencia clínica y trabajos publicados marcan que no hay variación en cerebros normales. Sí, variación conductual me refería, sí hay mayor latencia del REM, hay un aumento, algunas observaciones con algún aumento leve de TSH, algunas variaciones específicas en trabajos muy aislados, no significativas. Nosotros tomamos básicamente los efectos adversos de los mecanismos de los antidepresivos, que en este capítulo saben un montón de eso. Tenemos los efectos tempranos y los efectos tardíos. No me detengo tanto en esto porque todos son farmacólogos, entonces medio lo paso rápido. Dentro del TMS logra algunos efectos parecidos. Dentro de los tempranos tenemos el bloqueo de recaptación de aminas y el aumento de las aminas en la biofase. Eso también lo hace TMS. Tenemos de los tardíos, la downregulation y de los receptores beta, eso lo hace TMS también. Las modificaciones en los receptores serotoninérgicos, también TMS lo hace. El aumento en la expresión del BDNF lo hace TMS también, lo mismo que el incremento del CFOS y variaciones en la expresión de los MAT, de los sistemas de recaptación. TMS tiene muchas cosas en común con los antidepresivos. Acá tenemos una imagen que muestra un poco el aumento del BDNF en distintas áreas del cerebro. ¿Sí? Si ven, sham significa placebo, ¿sí? Son bobinas o posiciones de la bobina que no van a hacer estimulación, y RTMS es estimulación repetitiva. Ven como las del lado RTMS están mucho más prendidas las imágenes, porque en esas zonas se midió el BDNF y se vio un aumento de la cantidad de BDNF. Esto es lo mismo con una técnica histoquímica. Básicamente, ¿qué pasa a nivel de la neurotransmisión? Aumento, el TMS se pensó mucho siempre como una forma de bupropión, para compararlo, porque siempre necesitamos algún tipo de referencia de lo que conocemos, ¿no? Y el bupropión básicamente aumenta los niveles de dopamina. El TMS tiene mucho de eso. Aumenta el nivel de dopamina estriatal en el núcleo accumbens, produce downregulation de los receptores beta y modulaciones serotoninérgicas y glutamatérgicas. Aumento en los receptores NMDA en distintas áreas, ahora les muestro una foto de eso. Bueno, esto es toda la variación serotoninérgica detallada, lo mismo
la noradrenérgica, como el down regulation, que es la más importante. Esto ya lo nombramos. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos una estimulación frontal, vamos a aumentar por una vía de conexión entre el prefrontal y la sustancia nigra el aumento de disponibilidad dopaminérgica en el hipocampo, en el accumbens, en el estriado. No solamente eso, sino que esa estimulación también produce variación de receptores NMDA en el hipocampo, de disminución de serotonina y a nivel prefrontal con aumento de los 5-HT1A, disminución de los 5-HT2A. Bueno, y hay distintas variaciones de receptores y neurotransmisores en distintas áreas ya probadas. Una cosa que es muy importante fue este trabajo para mí. Para mí esto fue en el 2017, una publicación de unos japoneses que midieron la variación de volumen hipocampal homolateral a la estimulación del área prefrontal en pacientes con depresión. O sea, no solamente hay una variación en la funcionalidad de receptores, y esto porque lo hacemos también entendiendo qué paralelo tiene con los psicofármacos, pero además el TMS logra, y este no es el único trabajo, posterior a este trabajo hubo otros trabajos más, logra una variación estructural de áreas del cerebro, en este caso del hipocampo. Hay otros trabajos que marcan variaciones del volumen del mismo prefrontal y de otras áreas. Entonces el TMS logra modificar la estructura del cerebro. Nosotros siempre pensamos en enfermedades, ¿sí? Pensamos en depresión, pensamos en autismo, en esquizofrenia, y pensamos poco en cómo es la funcionalidad, en la expresión clínica, que es la expresión de esas enfermedades, es como hacemos los diagnósticos, pero cómo varían las redes neuronales en ese cerebro particularmente. ¿Por qué podemos pensar poco en esto? Porque tenemos pocas herramientas o casi nulas hasta ahora de poder evaluar y poder medir cómo son y cómo están funcionando estas redes. Como les decía, TMS está obligando mucho a todo lo que es imágenes o electroencefalograma o distintos sistemas de diagnóstico que se definan para darnos información que nos permita ser mucho más específicos en las formas de estimular y en los lugares donde tenemos que estimular. ¿Qué indicaciones tiene TMS? Las indicaciones, esta lista de indicaciones son todas off-label, o sea, no son aprobadas, son patologías en las cuales se usa TMS y tienen bastantes publicaciones. Las que están en colorado son las que que tenemos experiencia en mayor o menor medida acá en el INAC. Las que están subrayadas son las que están aprobadas por la FDA. Y las que están en negro hay muchas publicaciones, más o menos publicaciones, pero yo no hice nunca en esas patologías. La primera es depresión, es una indicación que fue aprobada por la FDA en el 2008. Nosotros hacemos también mucho autismo, hace 4 años hacemos pacientes con autismo. Yo en Estados Unidos estuve en uno de los primeros protocolos de autismo y la verdad, como yo no hago chicos, no quería hacer autismo hasta que una señora me hizo un piquete acá y me dijo que hasta que no le haga el hijo no se iba. Así que accedimos. Yo creí que no nos iba a ir bien, o sea, en realidad pensé que poner a los chicos con autismo en un sillón, que se banquen la estimulación que dura por ahí media hora, no iba a ser posible, y la verdad que fue al revés, y en función de la respuesta, que fue muy buena, mantuvimos el protocolo, que es un protocolo de investigación, pero con buena respuesta clínica. Por supuesto, la respuesta no es curativa, ¿no? Para nada, pero mejora, en autismo mejora mucho el control inhibitorio, o sea, los ordena a los chicos, les permite acceder
El problema también que el diagnóstico de autismo, ese espectro autista es tan amplio que uno de los problemas que tenemos en medir respuesta es que en ese espectro hay chicos que usan pañales y chicos que no. Hay chicos que hablan mucho y chicos que no hablan nada. Entonces, es tan disímil el espectro que es muy difícil poder medir respuesta bien precisa en qué se logra. Pero globalmente tenemos respuesta en distintas áreas. Los chicos pueden hablar, pueden acceder al lenguaje, tienen más intencionalidad de lenguaje, los que ya decían algunas palabras logran hablar mucho más. Esto tiene mucho que ver con que en el autismo una de las bases fisiopatológicas que hay es que hay un desbalance entre estas columnas activantes y las neuronas inhibitorias GABAérgicas, y nosotros armamos un protocolo en combinación con un americano que sabe autismo y que hizo el primer protocolo en TMS, de inhibición de las áreas prefrontales para mejorar los sistemas inhibitorios. Eso hace que el procesamiento de información sea mucho más preciso en esos cerebros, y eso es lo que permite en definitiva que esos chicos se puedan ordenar mejor conductualmente y les da acceso a otras funciones, por ejemplo el habla. Nosotros en esquizofrenia también lo hemos usado, tanto para síntomas negativos, y hay una aprobación que no la tiene la FDA, pero está en Europa, está en Brasil, está en Japón, que es para alucinaciones auditivas resistentes a clozapina. Para esa, especialmente para esa indicación, hemos recibido bastantes pacientes, o lo hemos hecho nosotros con pacientes nuestros, en donde hay muy buena respuesta. O sea, un paciente que tiene una alucinación auditiva y no responde a la clozapina como, digamos, fármaco final, esperando respuesta en el protocolo de tratamiento, el TMS, hacemos patrones de inhibición, protocolos de inhibición en áreas auditivas, en las áreas auditivas, y la verdad que tienen muy buena respuesta en las alucinaciones, desaparecen. La única dificultad que tenemos ahí clínicamente es que si el paciente tiene las alucinaciones, pero controló bien con la medicación los delirios, la respuesta es significativamente mayor. O sea, cuando tiene solo las alucinaciones. Si el paciente tiene los núcleos delirantes muy activos, la respuesta es mucho más parcial a las alucinaciones. ¿Por qué? Esto es una creencia mía, ¿no? Porque en realidad estamos forcejeando no con la alucinación en sí, sino con el delirio que alimenta a la alucinación. Entonces, si bien bajan significativamente y mejoran la conducta respecto a la alucinación, pierden potencia y demás, el mismo delirio los sigue alimentando de alguna manera esas alucinaciones, entonces no las termina, el TMS no las termina de liquidar, por ponerlo de alguna manera. En el TOC, los primeros protocolos que hubo, nosotros los probamos y la verdad es que no funcionaban, nada. No se acercaban ni siquiera, pero a nada de lo que publicaba Montovani, que es un italiano que publicó los primeros trabajos sobre TOC. Y después en los congresos, cuando yo iba preguntando, pero a vos te pasa, a nadie o sea, las publicaciones estaban muy alejadas de la realidad. En los últimos años, con las bobinas, estas que yo les mostré de doble cono, se logra mucha mejor estimulación de áreas mucho más profundas, por ejemplo la orbitofrontal, y ahí se logró mucha mejor respuesta en TOC. En déficit atencional lo hemos usado en general, no como tratamiento para el déficit, sino en pacientes que estaban en tratamiento por otras cosas para mejorar su performance cognitiva. Lo hemos usado y responden. En las adicciones mejora el craving, o sea, la necesidad de búsqueda y de expectativa del uso de la droga, cualquiera sea. Incluso ahora hay trabajos sobre obesidad y con el mismo concepto, el tratar de la búsqueda de alimentos, ¿sí? Esto se basa en esta actividad dopaminérgica. Tenemos experiencia en un paciente con estado de conciencia mínimo, que era un paciente que se cayó de 35 años, que se cayó en una bicicleta, se golpeó la cabeza y estaba en coma hacía años, y se logró algunos cambios
de cierto grado de conexión, nada mágico, pero se logró algo. Después en dolor, especialmente en nuestra área, lo que hacemos mucho es fibromialgia, tienen muy buena respuesta. En acúfenos, después de bastante experiencia con otorrinos del Clínicas, hemos logrado ciertos protocolos que funcionan bastante bien. Tenemos un paciente con ataxia cerebelosa, con una respuesta increíble. La ataxia cerebelosa es una enfermedad muy poco común, muy difícil de tratar, en realidad no tiene tratamiento, tiene un deterioro progresivo. Esta señora no podía tragar, caminaba muy mal. Bueno, ahora camina bastante bien, con bastón, pero camina, puede tragar, o sea, estimulamos áreas que tienen puntualmente que ver con áreas deglutorias, estimulamos el cerebelo, podemos hacer en un mismo cerebro, estimular o inhibir distintas áreas a la vez, ¿no? Y así logramos distintos efectos. ¿Qué es lo que importa en general en depresión? Todo el mundo pregunta la tasa de respuesta y de remisión, por supuesto. Las tasas de respuesta con un protocolo de estimulación clásico rondan entre el 60 y el 70% de respuesta. De remisión se logra alrededor del 35%, 40% en distintas publicaciones. Si ustedes leen publicaciones, cuanto más viejas son, antes de la aprobación de la FDA, van a ver que las tasas de respuestas varían del 15% al 70 u 80%. Eso se debía a que antes de la aprobación de la FDA no había un parámetro que todos los centros siguieran más o menos de base. Entonces cada centro seguía cualquier parámetro. Entonces había centros que hacían 2 semanas de estimulación, había centros que hacían 4 semanas, con muchos pulsos, con pocos pulsos. Entonces, claro, la variación de respuesta era enorme. Hoy sabemos que las tasas de respuesta están alrededor del 60 al 70%. Esto también depende, es lo mismo que los fármacos, depende mucho, aunque parezca menor, del contexto en donde se hace estimulación. Si son contextos mucho más fríos, las tasas de respuesta son menores. Por ejemplo, centros que son más de neurólogos, y los centros que somos más psiquiatras, como estamos mucho más entrenados en el contacto con el paciente y de alguna manera, esto extraoficialmente, pero en la franela con el paciente, las tasas de respuesta mejoran. Esto es lo mismo con un fármaco, ¿no? Después, ¿cuánto dura una respuesta? Que esa pregunta es rara porque nadie pregunta, bueno, ¿cuánto dura la respuesta del fármaco? ¿Sí? Pero en TMS todo el mundo, como hay una conceptualización como si fuera mágico, que hacemos el protocolo y después el paciente tiene que tener como curarse, entonces todo el mundo se cuestiona qué tiempo de respuesta hay. Y eso es muy variable. Ahora le muestro algunas placas de eso. Pero hay una variación enorme de trabajos y de porcentajes de respuesta. Pero eso también, ¿por qué? Porque la variación del tiempo de respuesta no va a depender tanto de la técnica que estemos usando, sino del cerebro y del cuadro de ese paciente. Es lo mismo que ustedes se pregunten, bueno, un psicofármaco, ¿cuánto tiempo le va a durar el efecto antidepresivo después de que se lo sacamos al antidepresivo? Y uno no puede saber eso, ¿sí? Pero bueno, hay trabajos que marcan esto y hay una gran variación de respuestas porque en realidad el tiempo de respuesta va a depender más de la persona que de la técnica, lo mismo que con los psicofármacos. ¿Cuánto tiempo dura esta respuesta? Existen protocolos de mantenimiento que mejoran esos tiempos de duración. Podemos acelerar la respuesta antidepresiva, podemos hacer que en vez de 4 o 6 semanas, como será un psicofármaco, un antidepresivo, logremos una respuesta más rápida. La respuesta es sí. En la combinación con los antidepresivos se logran respuestas dentro de las 2 semanas, pero esto no es matemático, es biología. Hay pacientes que responden en la segunda semana. Hemos tenido pacientes que responden al tercer día de hacer TMS, al punto que nos cuestionamos al principio si era placebo, qué era lo que pasaba, o si eran maníacos que estaban switchando.
Pero no, eso se sostiene. Hay pacientes que al tercer o cuarta sesión responden, y hay pacientes que les lleva 3 semanas o 4 semanas. ¿Se usa en ideación suicida? Sí, cada vez más. Hay muchos protocolos que son protocolos de alta intensidad, ¿sí? De mucha cantidad de pulsos en una primera semana, y bajan las tasas de ideación suicida en un 67%. ¿Sí? Es alta la tasa de respuesta en la ideación suicida. Eso no implica que tuvo respuesta antidepresiva global, ¿sí? Mejora la respuesta antidepresiva, pero la ideación suicida tiende a desaparecer en un 67%. ¿Se usan chicos? La respuesta es sí. Y ahí empieza a haber trabajos de combinación con ketamina. Son todas trabajos que fundamentan un poco lo que yo les estoy contando, pero por el tiempo los voy a pasar. Si quiera, me pide y yo se los paso. La FDA, ¿para qué TMS? Segunda línea de tratamiento. Después del fracaso de un antidepresivo ya podemos acceder a TMS. No es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo usamos en pacientes resistentes. O sea, un paciente o un paciente nuestro nos manda un paciente y nos dice, bueno, usé fluoxetina, no me funcionó, quiero hacer TMS. En general, excepto que haya algún punto clínico o algo que no permita el uso de antidepresivos en ese paciente, nosotros lo usamos después de que se han combinado, que se ha seguido un protocolo antidepresivo, como habitualmente uno hace en el consultorio, ¿no? Que le ha dado potenciadores, que le ha dado estabilizantes del ánimo, que le ha dado neurolépticos de los nuevos, como estabilizantes. O sea, el paciente no llega fácilmente al TMS, no lo indicamos tan rápido, lo usamos como recurso verdadero de pacientes resistentes. Pero formalmente el TMS estaría indicado antes de llegar a TEC y podría ser indicado después del primer fracaso de un antidepresivo o cuando ya empezamos a rotar antidepresivos y no logramos una respuesta adecuada. Esto me parece que por ahí es lo más importante o lo que más a mí me gusta. ¿Por qué es importante TMS? ¿A dónde va el TMS? ¿Qué es para mí el futuro del TMS? Es poder hacer un tratamiento especial para ese cerebro, customizado a ese cerebro, al punto casi, como les decía en un momento, secundario al diagnóstico en sí mismo. Si nosotros podemos entender cómo está funcionando ese cerebro, qué áreas no están funcionando bien, o qué circuitos o qué redes no están funcionando bien, y podemos ajustar el funcionamiento de esas redes, el diagnóstico es secundario, ¿sí? Entonces, eso es el futuro. ¿Por qué tiene TMS tan bajos efectos adversos? Porque cuando uno toma un fármaco, el fármaco va a todos lados, toca distintos receptores, en lugares que son los que buscamos y en lugares que no. Receptores que tenemos la intención de modificar respuesta o neurotransmisores, y en los que no tenemos la intención de modificarlos también, y esos son los efectos adversos. TMS, al lograr tanta especificidad en un lugar puntual, la posibilidad de efectos adversos globales, digamos, del sistema en general biológico, son muy bajas. Y eso es lo que se busca en TMS. Para eso tenemos algunos anexos o herramientas importantes. Por ejemplo, que es la neuronavegación. Nosotros tenemos equipos de neuronavegación. ¿Qué es un neuronavegador? Al paciente le pedimos una resonancia magnética con alguna característica puntual y le pedimos el CD de esa resonancia. La metemos en la computadora. La computadora tiene un programa que toma la resonancia magnética y logra hacer una estructura, una imagen tridimensional del cerebro, con todas las placas los cortes de la resonancia. Y con esa imagen tridimensional, el equipo de neuronavegación tiene con distintas formas,
la capacidad de como ver la cabeza del paciente y combinar la cabeza real con la imagen tridimensional de su cerebro. Entonces, con eso nosotros online podemos ver la estructura del cerebro puesta en una imagen dentro de la cabeza real. ¿Para qué nos sirve eso? Porque a eso además estos equipos permiten ver qué posición tiene la bobina. Entonces podemos estimular áreas muy puntuales con 1 milímetro de error en el lugar de estimulación. Entonces, hoy ya tenemos herramientas, y por suerte nosotros disponemos de este neuronavegador, que nos permiten estimular lugares muy, muy puntuales del cerebro. Ya no como una medida general o normalmente tomamos medidas desde distintos puntos como para ubicarnos en qué lugar estimulábamos. Ahora con estos neuronavegadores podemos ver el cerebro online y estimularlo específicamente. Entre eso son los pasos que se están dando en esto para llegar a esa customización de la técnica. Y esto es lo último que les cuento. Como producto de todo esto, en Stanford, el jefe de Stanford, que es bastante amigo mío, se llama Nolan Williams, desarrollaron un protocolo que le dicen SAINT. SAINT es por las siglas de Stanford Accelerate Intelligent Neuromodulation Therapy, es para tratamiento de depresión. SAINT es un tratamiento que en realidad son 5 días de estimulación. Normalmente un protocolo de estimulación para depresión dura entre 30 y 40 sesiones, ¿sí? Son aproximadamente 6 a 8 semanas de estimulación. Todos los días, de lunes a viernes, descansamos los fines de semana. SAINT hace 10 sesiones de estimulación por día, ¿sí? 1 por hora, por 5 días. Es un tratamiento de 5 días. Es un tratamiento altamente intenso, el paciente está todo el día ahí. Pero logra alta respuesta, ¿sí? Utiliza Theta Burst, que es una forma de estimulación puntual. Y uno pensaría que lo más importante de esto es que este trabajo, y se está repitiendo en los trabajos siguientes, tiene una remisión de síntomas del 90%. No hay ningún tratamiento en depresión que tenga esa tasa de remisión. No estoy hablando de respuesta, estoy hablando de remisión, o sea, desaparición de síntomas. Ni siquiera el TEC, que tiene un 40% de remisión, alcanza esta tasa. Entonces, uno se diría, bueno, esto casi que cura la depresión. Pero esto no es lo más importante de este trabajo. Este trabajo lo que hizo es, para mí, es el primer trabajo donde se empieza el camino de esto que yo les decía, de ser muy específicos en el tratamiento. Es un trabajo en donde lo que importa es que el paciente le hacen una resonancia magnética funcional y detectan lo que se llama el Resting State Network. Esa red es la activación del cerebro cuando el cerebro no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, ahí pueden medir distintas conexiones y distintas redes. Lo que hacen esto, con un proceso que hacen los físicos, acá lo hace un físico de FLENI, del CEMIC, lo hacemos con TCBA. Entonces ellos hacen un protocolo en donde me dicen qué lugar del área 46 de la corteza dorsal prefrontal está conectada con el área subunguial de la corteza cingulada anterior. Si logramos definir ese punto específicamente, logramos el 90% de remisión en la estimulación. Ahora, yo hablé con Nolan y le pregunté cómo es esto, porque quería saber las bases físicas para replicarlo acá, y a él le pasaba lo mismo que a mí. Me dijo, mira, las bases físicas no tengo ni idea, porque las hacen los físicos, entonces tuve que buscar un físico acá.
pero él me contaba que en realidad ya van como 400 pacientes haciendo de esto y mantienen esta tasa de remisión siempre y cuando hagan el procedimiento de resonancia magnética. Si no hacen ese procedimiento de resonancia magnética funcional, vuelven a las tasas de remisión del 40% aproximadamente. Entonces, este es el primer trabajo que marca esto de la costumización que les digo en el uso de TMS. Matías. Nuestro laboratorio de TMS, esas son las máquinas, esas son las rusas. Les doy un segundo como para que vean. Este es mi sobrino, y lo que vamos a hacer le voy a estimular el área del habla y le voy a producir una lesión virtual, que no lo va a dejar hablar. Bueno, eso es una lesión virtual, eso es un efecto de disrupción del área del habla, del área de Broca, entonces no le permite hablar, ¿sí? No, básicamente esa es la información. Lamento los cortes que hubo, espero que se haya entendido algo igual. Bueno, muchas gracias, Matías. Ahí, creo que se escucha bien. Sí, yo te escucho. Bien. Bueno, ahí Laura tuvo que retirarse porque ahora a las 12 arranca el curso anual del capítulo. Tenemos unos minutitos, 5 minutitos, porque hay gente de acá que también va al curso, pero a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, si no podemos preguntar alguna de nosotros, alguien con alguna inquietud, clínica, indicación. Eduardo, acá Eduardo Leiderman, ¿desmuteate? Sí, ahí está. Bien. No, yo tenía una pregunta en relación al uso en pacientes con esquizofrenia. Quería saber si tenían experiencia en otro tipo de alucinaciones y si también tenían experiencias en pacientes que por distintos motivos por ahí no pueden acceder a la clozapina, ya sea porque o tuvieron, digamos, leucopenias o por algún motivo no quieren recibir clozapina, que también, o sea, se nos hace como un embudo ahí o una calle sin salida, digamos. Entonces, nada, quería saber si había alguna experiencia con eso. Mira, yo no tengo experiencia en otro tipo de alucinaciones y que yo conozca, no significa que no los haya, no vi trabajos que no sean en alucinaciones auditivas, no los vi, no sé si hay. Yo nunca hice. Y en teoría, esto es teórico y por saber de otros lugares, por ejemplo en Brasil, el jefe de la Universidad de San Pablo de Neuromodulación tiene mucha experiencia en alucinaciones auditivas. Ellos lo usan sin llegar a clozapina y con buena respuesta. Yo no, porque en realidad los pacientes que siempre hicimos fue porque con clozapina no respondían. Entonces estaban a ese nivel. Ya, en realidad TMS se termina indicando, es el recurso de desesperación más o menos. Cuando ya, viste, cuando llegaste a la cosa que ya no sé qué hacer, entonces en mi experiencia no tuve casos que no fueran sin clozapina. ¿Y síntomas negativos? Que síntomas también negativos vi algunos hicimos. trabajos Hay trabajos y nosotros hicimos con buena respuesta. El punto más importante ahí, que es lo que yo cuestiono, muchos dicen que no es así, pero es que es verdad, clínicamente mejoran significativamente. Las escalas, básicamente la de PANSS, los síntomas negativos bajan mucho. Pero también la gran pregunta es, ¿el protocolo es igual al que usamos para depre? ¿Es que mejoraron los síntomas negativos o mejoró el estado de ánimo? Que es muy difícil a veces discriminar. Esa es la gran duda. Pero en la práctica clínica, la verdad que mejora la hipobulia, se conectan mucho más, es notorio. Pero todavía no es un recurso aprobado por la FDA. Matías, vos hablabas de alucinaciones
auditivas persistentes, ¿no? Como indicación, por ahí sin tanto un componente de idea delirante así florido, sino más alucinatorio. Se me ocurre, estoy recordando algún paciente con alucinaciones auditivas persistentes, pero que a partir de las alucinaciones el mecanismo de la idea delirante es por lo alucinatorio, ¿no? Entonces por ahí ese quizá podría ser una indicación, no sé, se me ocurre, donde no es genialidad delirante o una formación delirante y a su vez alucinaciones, sino el mecanismo de la idea delirante alucinatorio. Totalmente. Puede ser, ¿no? Totalmente. En realidad no conocemos la fisiopatología real, tenemos teorías sobre esto, pero cuando no hay ningún trabajo de TMS que a mí me haya parecido serio, que mejorara la ideación delirante. O sea, se probaron distintas áreas, distintos protocolos. En esto es más también una experiencia clínica, o sea, tampoco está tan publicado. No, yo nunca lo vi publicado, pero sí en mi experiencia, si vos tenés un paciente con una potencia y un condicionamiento delirante muy importante y las alucinaciones, la respuesta a las alucinaciones es parcial, mucho menor que si el componente delirante es menos condicionante. ¿Sí? No, nunca están libres del delirio, o sea... Sí, no, yo lo presento justamente porque pensando en alucinaciones como mecanismo de la ideación delirante, ¿no? Donde la persona a partir de estar alucinado, por ahí hace yo toda la asumo, interpretación. totalmente, yo asumo que ahí la direccionalidad sería la inversa, ahí si mejorás la alucinación debería mejorar el delirio, pero yo en la práctica nunca lo vi, no lo sé. Bueno, habría que derivar. Pero es buena idea. El problema es saber por dónde el huevo o la gallina, si es primero una cosa o la otra, que es lo difícil. Matías, sería como una cosa de decir, bueno, en realidad lo descubriríamos ensayándolo. Si le haces a las alucinaciones y baja el delirio, ahí tenés tu diagnóstico. El número de sesiones, bueno, vos planteaste un poco el curso, ¿no? Normalmente hacemos 30 sesiones. Claro. A veces las extendemos más, pero normalmente ese es el promedio. Mario. Matías, perdón. Mati. Sí, Mario tiene una pregunta. Matías, primero felicitaciones por la excelente charla, la verdad que es muy interesante. Mario. Te quería preguntar, ¿por qué todavía el TMS, según lo que tengo entendido, tiene un tratamiento bastante exitoso para la depresión resistente, no está incorporado, digamos, en las guías de tratamientos de depresión o en las guías de tratamiento para enfermedad bipolar como una alternativa real de tratamiento en los algoritmos que se proponen? Es decir, porque a mí, yo también he leído y es un tratamiento sumamente efectivo, con una alta capacidad de respuesta de remisión, incluso muy superior a los antidepresivos, que incluso, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, facilita al seguimiento a largo plazo con antidepresivos con mejor respuesta y adaptabilidad. Entonces quería saber por qué todavía esto no está incorporado. No tengo respuesta. En realidad, yo soy parte de una asociación americana de TMS y ellos están haciendo bastante fuerza para que se empiece a incorporar. Muchos protocolos, por ejemplo, protocolos de guías de tratamiento en Canadá, ya lo incorporaron, pero no tengo respuesta por qué básicamente los americanos se resisten más a meterlo en los protocolos. No lo sé. Gracias. Una pregunta corta, Matías. Vos nombrabas en la diapositiva que está aprobada para cefaleas. ¿Dentro de las cefaleas hay datos sobre migraña? No, especialmente son las migrañosas. Bárbaro. Perdón, una pregunta que me quedó. ¿Costo aproximado y si las prepagas, algún tipo de prepaga cubre algo? Nosotros, por un protocolo, en Estados Unidos un protocolo de TMS, el promedio son $10.000. Nosotros cobramos 400.000 pesos, el protocolo de 6 a 8 semanas. No importa si son 6 u 8.
Las prepagas no lo cubren por las buenas, lo cubren por las malas. Quiero decir, directamente cuando alguien quiere acceder a un protocolo de TMS, le decimos que haga un amparo, nosotros le damos todos los, digamos, las bases, y en general es mucho más fácil los amparos con las obras sociales que con las prepagas, pero muchas prepagas han accedido a esto, a veces sin el procedimiento del amparo. ¿Por qué el amparo? Porque es un tratamiento que está aprobado por la FDA y está aprobado por el ANMAT, o sea, no deberían negarlo al paciente. ¿Sí? Se me ocurre que primero quizás te pidan al TEC, ¿no? ¿Cómo? Se me ocurre que primero quizá pidan el uso de terapia electroconvulsiva, o puede ser que... No lo sé, en realidad, en teoría, el TMS tiene menos efectos adversos porque no tenés los efectos adversos cognitivos. El paciente para TMS viene, se hace TMS y se va manejando a su trabajo. O sea, no tiene que tener recuperación, no tenés anestesia, no tenés que meterlo en un quirófano. Eso lo hace más barato que el TEC. ¿Sí? Pero igual es un tratamiento, ya le digo, que ni siquiera nosotros con la disponibilidad que tenemos, es que lo indicamos a cualquiera fácil. O sea, de verdad lo usamos para resistentes, ¿no? Hay Cora Lubercho que de APSA nos comenta que quizás eviten un poquito los líos legales. Claro, por ahí. Todo el estigma asociado al paso de corriente eléctrica, ¿no? Como puede ser en la TEC. Con esto en nuestro medio, digo, ¿no? Capaz. No, totalmente. Igual la gente, y los mismos psiquiatras, es como que, por eso yo les digo, cualquiera de ustedes que quiera venir a ver, porque uno se saca los miedos viendo, ¿no? Pero los pacientes también a veces empiezan con miedo. Después ya, no, cuando ven que no pasa nada. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente. Se nos hizo un poco corta la discusión, pero bueno, muchas gracias. Matías, Rubén, ¿querés cerrarlo? Gracias. Gracias a ustedes. Lamento esos cortes, no sabía cómo... No hay problema, ya lo haremos nuevamente. Bueno, gracias Rubén. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias.